Hola a todos queridos amigos y hermanos que nos han estado acompañando en esta serie de programas con la amiga Nidia Mardones, matrona, que nos venía a contar temas de métodos naturales, regulación de la natalidad, pero por supuesto mucho más que eso, porque siempre nuestra relación es con Dios y ahí está presente. ¿Cómo está Amén. Nidia? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por nuevamente invitarme y poder compartir sobre los métodos naturales de regulación de la natalidad. Se suena como largo, ¿ah? Pero lo vamos a dejar bien en claro por qué es así. ¿Ya? Y porque este es el vocabulario que en todo caso tenemos que también empezar a manejar. Porque yo creo que nos ocurre que hablamos mucho de métodos anticonceptivos. La cultura está hablando de esto permanentemente cuando se refiere a la sexualidad. Y no de métodos naturales, de regulación, eso no se menciona. Y es el vocabulario que deberíamos manejar porque dentro de ese vocabulario usado correctamente vamos a poder entender también cuál es la invitación que Dios nos hace a vivir el amor esponsal. Sí. Mira, bueno, se usan muchos términos, se habla de métodos anticonceptivos, eso significa que están antes de o actúan antes de la concepción, pero eso no es así. Habitualmente actúan en la concepción, ¿ya? O sea, son muy poco anovulatorios, impidiendo la ovulación, sino más bien impidiendo la nidación. O sea, si fuera anticonceptivo sería antes de la concepción, antes de la unión óvulo-espermio. O ¿Ya? métodos de barrera que directamente, como es Claro, tal el como lo dices tú, un método de barrera, hay una barrera que se ubica entre el espermio y el óvulo, pero si usa habitualmente el término anticonceptivo es muy errado, ¿ya? Generalmente la acción es eh, em, alterando la implantación, la anidación, cuando la concepción ya se ha concretado. ajá, ¿sí? Ajá. Y el término regulación de la natalidad te da un margen muy amplio, ¿ya? ¿En relación a qué? A que no te limita en cuanto a planificación o anticoncepción, sino que te dice que la pareja puede regular, puede espaciar los nacimientos, ya Perfecto. no te Pero sí tiene limita. una apertura a la vida en ese caso, exactamente. Exactamente, no hay limitación, sino que hay una apertura a la No vida. es un impedimento a que la pareja acoja la vida, sino a distanciarla. Eso, ¿ya? Le hago Ya, una consulta porque sí, algo importante ahí cuando usted mencionó esto de que impiden la anidación. Si estamos diciendo de que hay una concepción y estos métodos que la cultura les llama anticonceptivos. En general, en la educación que se da en colegios, en instituciones de salud, escuchamos métodos sí, anticonceptivos. ¿Se podría decir que son abortivos si impiden la anidación? Porque si la concepción la consideramos desde la fecundación del óvulo, desde ajá. que esa es la concepción en realidad, ¿podríamos decir que son abortivos? ¿Estaría bien hablar de esa manera, en ese Bueno, término? se habla del término microabortivo o abortifaciente, que facilita el aborto. O sea, hace inadecuado el ambiente como para que el embrión, el nuevo ser, bueno, tienen diferentes nombres, ¿verdad? De acuerdo a su etapa de desarrollo, pueda anidarse o anclarse o refugiarse, como queramos decirlo, dentro del útero de la mujer y no logra anidarse bien y cae, ¿ya? O simplemente llega en un momento inadecuado para su momento, ¿ya? Y llega antes de tiempo, después de tiempo, y no se logra anidar como corresponde, ¿ya? O sea, Entonces está más diríamos que relacionado a un son, ambiente hostil para el desarrollo de... además, entonces, eso es un abortivo de buenas a primeras o abortifaciente, o sea que facilita el aborto. ¿Ya? Pero como la palabra aborto es algo que la sociedad está intentando asimilar todavía, reducen estos métodos. Hablemos, por ejemplo, claramente, estamos diciendo pastillas, estamos hablando del DIU, por ejemplo, ¿qué otros? Ujú. Las inyecciones estas podrían ser también, Sí, que son que hormonas, son, igual que las píldoras o o pastillas, estos implantes subcutáneos también, que lo están... mismo. Bueno, mira, es lo que el mundo tiene y lo que nosotros vemos,
¿ya? Sabemos que nosotros tenemos una invitación a vivir de otra forma, ¿ya? Pero eso está ahí como una opción, una posibilidad, si es que no llega la verdad o si es que no llega eh, esto que nosotros podemos entregar, ¿ya? Como cristianos, ¿ya? Porque vamos a partir entonces planteando, acá ya hablamos claramente de esto de que la cultura habla de métodos anticonceptivos, porque hay una resistencia a la fecundidad. Por eso antepusimos los programas anteriores Ajá. hablando de la importancia del amor, la unión, de la vida, del plan Sí. y el proyecto de Dios, de la fecundidad, algo tan importante, porque justamente en una cultura anticonceptiva, yo me animaría a decir que es una cultura anticonceptiva, antivida, es necesario volver al plan de Dios para entender también esto que nos invita a vivir la Madre Iglesia dentro de estos métodos de regulación de la natalidad. Bueno, nuestro Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, hablaba de la cultura de la muerte, ¿ya? Porque en realidad no fomentaba la vida, sino la muerte, ¿ya? Y recordamos que la muerte no es solo física, sino que también espiritual, ¿ya? Entonces, tengo una presentación acá que vamos a poder ir visualizando imágenes y vamos a ir explicando y tal como lo decías tú, entrelazando los programas anteriores. Perfecto, Nidia. Adelante Ya. entonces. Amor, fecundidad. Entonces Dios miró todo lo que había hecho y vio que era muy bueno. Esto está en Génesis capítulo 1, versículo 31. O sea, todo lo que Dios crea es muy bueno, ¿ya? Vio que lo había hecho, ¿ya? Se admiró de su creación, ¿ya? No pensemos que nada de lo nuestro es malo, ¿ya? Que es un obstáculo, embarazo significa obstáculo, ¿eh? Que es una traba a nuestra realización personal, ¿ya? Sino que todo lo que nosotros tenemos es para nuestro bien, ¿ya? Claro, de hecho, cuando hablamos de una situación embarazosa, Sí, estamos hablando de una situación complicada, una situación incómoda. claro. Y de por sí ahí entonces nos vamos dando cuenta que se está poniendo el embarazo, la gestación, como que fuese una traba para algo, Sí, en vez de algo bueno o algo muy bueno dentro del plan. claro. Gestación, claro. En cambio se le dice embarazo. Ya, los métodos naturales de regulación de la fecundidad nos invitan, y vamos a empezar a unir, a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios en nuestra corporalidad, conocer cómo funciona nuestro cuerpo. O sea, si nosotros llevamos un método natural, vamos a conocer cómo realmente somos y no vamos a tratar de alterar lo que somos por creación. Perfecto. ¿Ya? Vamos a conocer nuestro cuerpo. Y tomar actitudes y decisiones Ajá. que nos desarrollen más como persona y no que nos limiten, nos cuarten o alteren nuestra forma de ser. Yo pienso muchas veces, Nidia, por ejemplo, en esto de la, ¿cómo se llama? Cuando esterilizan a la mujer, ¿Ya? esto, que muchas personas creyentes hablan de dañar un órgano que está sano. Uh-huh. Que entonces está mal este órgano que Dios me ha dado, que me permite gestar más vida, que hay que cercenarlo, por así decirlo, para evitar la natalidad. Sí. Algo está mal en el plan de Dios, en esta forma en la que me ha creado, que me permite gestar vida en mi ser, entonces hay que cortar las trompas de falopio para que de esa manera no pueda tener más hijos. Entonces plantearnos eso, Dios me ha creado, me ha hecho de determinada forma, con ciertas capacidades, desde tal a tal edad, uno es capaz de gestar, de compartir este proyecto de vida del Señor, de multiplicarse. Sí. Entonces, ¿hay algún error como para que alteremos así esto? Mira, a veces son momentos, momentos de angustia, de querer controlar algo que está en las manos de Dios, que es nuestra fecundidad, ¿ya? Yo recuerdo un caso así como para ilustrar. Una pareja, ¿ya? Un matrimonio,
que ya tenía 3 hijos y estos me parece que el último era por cesárea, ¿ya? Y planeó la esterilización, ¿ya? Entonces vino a control conmigo en el control o sea, no en el alta ya de su parto, de su cesárea, sino después como a los 3 meses porque se sentía extraña, ¿ya? Y bueno, al examinar, yo me di cuenta, no sé, a ver, no quiero mentir, me parece que era un poco más de 3 meses, ¿ya? Estaba teniendo problemas con la lactancia, ¿ya? Entonces la examino y me doy cuenta que el útero está más grande de lo habitual. Y bueno, se le hizo los exámenes y todo. Y como era una cesárea reciente, ¿ya? Entonces inmediatamente se mandó a alto riesgo, ¿ya? A Valdivia. En ese minuto, cuando yo le doy la noticia de que lo más probable es que hubiera un embarazo, pensando de que recién había tenido ella una cesárea, tenían un bebé pequeñito, bueno, se indignaron, despotricaron, me decían de que iban a haber demandas de por medio, mucha rabia, no sé, todo lo que se presenta. Bueno, yo perdí un poco la noción ya del tiempo y después volvieron. ¿Ya? Vuelven a los 2 meses y todo, pero radiantes de alegría, ¿ya? Felices. Y yo dije, wow, ¿y esto qué pasó? ¿Ya? ¿Y esto qué es? ¿Cómo fue? Bueno, sin lugar a dudas que había habido un error en la técnica, algo había pasado. Bueno, ahora, ¿por qué tanta alegría? Bueno, porque estaban gestando gemelos. Eran 2 bebés. Lo que Ahora había sido causa de tanto enojo, tanta rabia. imagínate, ya, el hecho de que viniera otro hijo fue una indignación, una rabia, una impotencia, El miedo, miedo. ya. Y después cuando vienen dos, y dicen, ahora sí que la hicimos, porque ese útero ha sido abierto, es de sumo riesgo y todo, pero estaban radiantes, ¿ya? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que se dieron cuenta que ya esta no era una obra de ellos, sino que de Dios. Se abrieron a la impresión, a una vuelta total, digamos, en cuanto a sus opciones, a lo que ellos habían pensado. Decían, bueno, ya teníamos 3, ahora vamos a tener 5. Descubrieron un cambio de planes que ellos no Claro. estaba en sus esquemas. Para nosotros es una locura, o sea, deberían haber estado, por lógica, doblemente furiosos, ¿ya? Pero para ellos fue algo extraordinario. En O sea, tanto se más hablaron vida, más, sí, más alegría. se abrieron a lo extraordinario. Y eso nos dice que a veces nosotros tomamos decisiones de las cuales después nos arrepentimos. O sea, la vida nos da muchas vueltas. Dios, con su voluntad, a veces nos pone patas para arriba. Simplemente. Sí. Y que nuestros planes muchas veces no son los planes de Dios, pero sí son planes mejores que los nuestros. Eso. Bien, también nos invitan los métodos naturales a vivir lo unitivo, ¿ya? La comunión esponsal, o sea, la unión de la pareja, ¿cierto? El acto conyugal, el coito, como lo digamos, ¿ya? Y lo procreativo, o sea, lo que es don y tarea, que son los hijos, ¿cierto? De acuerdo a la recta intención, lo que conversamos, Etos. el etos, ¿ya? Esto que significa con valores cristianos, con querer al otro en las mejores circunstancias. Nos remitimos acá a esta recta intención con la cual Tobías tomaba a su esposa y antes de consumar el matrimonio hacía esta oración de recta intención en la cual, bueno, él hablaba de tomo a mi hermana, sí, pidiendo la bendición de Dios y que el plan de esa pareja, de esa unión, sea una recta intención. Sí, o sea, vivir lo unitivo, la unión de la pareja con recta intención. Y la procreación, o sea, el co-crear con Dios también en recta intención, o sea, con
lo que decíamos recién, esto de que todo lo mejor de mí, ¿ya? Todo lo mejor de mí. Ahora, de mi ser, de lo que yo tengo para dar, ¿ya? Por eso los hijos son don y tarea. Bueno, también nos invitan a valorar al esposo o esposa como otro yo, complemento para reflejar la presencia de Dios en el amor, la oblación perfecta. Sabemos que Dios es la entrega perfecta, ¿cierto? Nuestro Creador, nuestro Salvador, nuestro Redentor, ¿ya? Completamente en nosotros para llevarnos hacia Él. Bueno, entonces valorar al esposo, a la esposa como otro yo. Eso también nos está invitando en los métodos naturales. También como un llamado a la santidad, que es un camino de trascendencia en la familia, iglesia doméstica. Esto no, yo vuelvo a recordar estos programas anteriores, Nidia, en la que usted nos habló de esto de la Santísima Trinidad, esta imagen de la iglesia doméstica también, del hogar, y cómo el amor es don, es entrega, es por eso justamente apertura a la vida. Si nos cerrásemos a la vida, si fuese ese egoísmo con el que veíamos que el demonio se ama a sí mismo y nos instruye que deberíamos hacer lo mismo, él nos quiere seducir por ese lado de serán como dioses, es la tentación del Génesis. Caemos en eso de que no funciona el plan de la familia cuando no imita esta imagen de Dios, que es amor, que se entrega permanentemente. Claro. También nos invitan a vivir el respeto inherente a la vida de cada ser humano desde que ésta comienza, la fecundación. O sea, son métodos completos, ¿no? Los métodos naturales, en específico lo que yo voy a explicar ahora, lo que es la ovulación, el método de la ovulación o de Billings, completos para que vivamos de otra forma la sexualidad. ¿Ya? En toda esta dimensión de la persona, no solamente lo físico, sino también especialmente lo espiritual y algo que es realmente de la pareja, no es algo que se ocupa solamente la mujer como una obligación, responsabilidad de ella, sino que es un método para la pareja. Sí, para la pareja. No como objeto, digamos, uno del otro, sino como sujeto en comunión. ¿Mm? Y yo creo que eso, bueno, eso es lo más valioso que tienen los métodos, ¿ya? Ahora, ¿qué significa el método de la ovulación? Que nosotros, bueno, como decían recién, debemos aprender a identificar cómo nuestro cuerpo está funcionando. Tenemos que aprender que en cuanto a la fecundidad, el hombre siempre es fértil, ¿ya? Siempre tiene la capacidad de procrear, ¿ya? O sea, desde la pubertad hasta avanzada edad, el varón es fértil. En cambio, la mujer hace ciclos de fertilidad, ciclos, ¿ya? Y esto comienza en el cerebro, en la hipófisis, ¿ya? Y lleva una información al ovario, o sea, desde el cerebro, por dos hormonas, que es la folículo estimulante y la LH, se activa el ovario, ¿ya? Y se maduran los folículos, ¿ya? A ver, ¿cómo lo entendemos? Desde la base del cerebro, ¿cierto? Está esta glándula que lleva la información, que manda por hormona la información al ovario, ¿ya? Y el ovario, por este estímulo, por esos folículos estimulantes, comienza a madurar varios folículos, ¿ya? Del crecimiento de varios folículos hay uno que tiene mejor respuesta, uno o dos. A veces un poquito más, pero son excepciones, ¿ya? Entonces, lo habitual es que sea uno. Y ese toma como la batuta y empieza a dirigir, ¿ya? Y a producir cada vez más estrógeno, que es una hormona, ¿ya? Que va a provocar cambios en el cuerpo de la mujer. O sea,
el folículo está madurando, creciendo y está provocando cambios que nos van a dar pauta para conocer cómo, cómo está funcionando nuestro cuerpo y cómo podemos identificar la ovulación. O sea, va a generar signos visibles o que se pueden identificar más o menos fácilmente de acuerdo a la atención que uno le preste y que vaya conociendo de su cuerpo. Sí, mira, todo lo que vamos a conversar es como lo decía recién, un querer invitar, ¿ya? O facilitar el conocimiento de que esto existe, ¿ya? De que esto ocurre en las mujeres en esta fase fértil, ¿ya? Y que esto comienza con la pubertad hasta la menopausia, ¿ya? Pero valga todo lo que vamos a conversar, que no se me había olvidado decirlo, como una explicación, como un dar a conocer, porque realmente si es que la persona quiere llevar este método, hay que aprenderlo por módulos, ¿ya? Para que pueda captar todo lo que tú recién decías, que son los cambios hasta los más mínimos, y pueda llevar esto a un registro y identificar plenamente lo que es la ovulación. Entonces, lo que vamos a conversar, y que lo estamos viendo en láminas, es como para que se entienda o podamos saber que existe. ¿Ya? O sea, Pero entender la biología dentro de este periodo fértil de la mujer. O ajá, sea, concibiendo esto, de que la mujer durante los 30 días que dura el mes uh-huh, no es permanentemente fértil. Tiene un periodo fértil y un periodo que no lo es, ajá, afectado por las hormonas ajá, y cómo el cerebro actúa, y esto produce en el cuerpo de la mujer cambios físicos que se podrían ir identificando en tanto uno estudie correctamente el método y el cuerpo de uno también. exactamente, es totalmente personal. Entonces, ¿por qué es bueno aclararlo? Porque mucha gente con la explicación empieza a experimentar y lógicamente a veces, ¿ya? No se logra el objetivo como tal. ¿Ya? Podría ser espaciar el nacimiento, ¿ya? Y la gente se frustra, sobre todo dicen, "Mire, esto no funciona". Pero no es así. O sea, hay que aprenderlo en sí mismo. Entonces, en la primera fase estábamos hablando que actúa el estrógeno, en la segunda fase la progesterona. O sea, ¿Ya? esto es lo general de la teoría de cómo funciona la ovulación. Luego, Sí, cada cuerpo tiene sus niveles de hormona y por lo tanto va a ser distinto como los días, la manifestación va a ser en cada claro, mujer. claro. Hay patrones que son como repetitivos, Uh-huh. pero van a cambiar a veces las características, por ejemplo, puede ser el número de días, en la intensidad de las características, o sea, Ajá. más intensa, menos intensa. Ya sabemos que existen, que tenemos dos ovarios, ¿ya? Entonces, un ovario puede tener una actividad más rápida que la otra, o sea, se madura rápidamente los folículos, ¿ya? Y sale el óvulo, la segunda fase, la fase posovulatoria, o sea, cuando ya salió el óvulo, es constante, es bien estricta, ¿ya? En cuanto a la duración, pero la previa, ¿ya? De la, antes de la ovulación, esa puede variar de cada persona, e incluso en una mujer de un mes para otro, porque los ovarios pueden tener, como decía yo, ser uno más ágil que otro. Lo habitual es que los ciclos duren, lo habitual o más común, ya 28 a 30 días, pero también puede haber variedad. Le hago una consultita contraponiendo esto de que, claro, acá tenemos que ver principalmente el tema del cuerpo de la mujer, porque usted nos explicaba, Nidia, que en el caso del hombre, esta célula que es el espermatozoide, los espermatozoides, porque tienen millones de Uh espermatozoides, -huh. eso permite que permanentemente sea fértil. Sí, Pero igual varía de un hombre a otro el nivel de fertilidad, como la calidad, se podría decir, no sé si me estoy expresando correctamente, de estas sí, células o no, sí. que los haga como más fértil a unos que otros, o es algo que solamente Bueno, compete al ciclo de la mujer.
influye la edad, influye el estado físico Ujú. del varón, influye sus características genéticas, su trabajo, increíble. Ujú. Ya, es maravilloso pensar, ya, que todo está tan finamente planeado, creado. Bueno, los genitales de las mujeres son internos, ya, para un cuidado especial. Los de los varones son externos para la sobrevida de los espermios, ya, para que mantengan una temperatura eh, menor a la del cuerpo, ya. Entonces, por ejemplo, personas que tienen un trabajo de rutina con mucho tiempo, muchas horas sentado, ¿ya? Pueden tener una cantidad de espermios menor, ¿ya? Por esto de la temperatura. O sea, así tan sutil, ¿ya? Tan sutil como eso. O sea, que la temperatura hace de que la producción sea menor. O por ejemplo en situaciones de estrés también podría afectar la cantidad de espermio, cosas así o no. No, no tanto como eso, no. Ya, la mujer sí, como sus ciclos son en relación a las hormonas, Ajá. Lo del ya, hombre no es en relación a las hormonas. bueno, sí también, pero es como más autónomo al respecto, Ujú. ¿ya? Perfecto. Tienen fases, no los vamos a ver en esta presentación, tienen fases de crecimiento, de renovación de los espermios, que tiene que ver con el ritmo sexual que lleva la pareja, ya, con la actividad sexual. ¿Ya? Hay personas, hay varones que su producción de espermio es menor porque su actividad sexual es menor, ¿ya? Entonces, en eso puede variar, pero la mujer, ya, en relación a que la hormona folículo estimulante viene del cerebro, la hormona luteal viene del cerebro, ¿ya? Eh, y el cerebro, ¿cierto? Nosotros nos podemos estresar, ¿ya? Esto puede hacer que el ciclo varíe, ¿ya? No, no lo desarma completamente, sino que hace que la fase preovulatoria sea irregular. Así como se altera el periodo del ciclo de la mujer, por ejemplo, después de un parto, hasta que se regulariza, porque esto es un tema hormonal, hasta Ajá, que vuelve a sí, circular sí, como un sí, relojito, si es que la mujer tiene esa, sí, personalmente un periodo regular, por ejemplo. sí. Mira, eso, como digo, eso puede variar. Ahora, este estrés que modifica el ciclo, es un estrés grande, o sea, un cambio de casa, no sé, un viaje, una cosa que te saca completamente la rutina. No, no son cosas pequeñas de estrés, sino que Claro. realmente algo que te cambie la vida. Eso puede hacer que tu ciclo cambie en la fase preovulatoria, o sea, la fase en que están madurando los folículos. En esta imagen vemos cómo se está madurando el folículo hasta que prima uno y de ahí sale el óvulo. ¿Ahí la fase folicular o de la producción de estrógenos? Y luego la fase lútea, ¿ya? Donde la progesterona viene del cuerpo lúteo. Ahora, mira, yo me admiro de lo que es la fisiología, el funcionamiento del cuerpo de la mujer. Me encanta porque esta fase dura lo que el embrión, si hubiera un embarazo, el trayecto que va desde la fecundación, ¿cierto? Comienza como un ser humano, un embrión, un bebé, y llega al útero y se anida. O sea, está cubierto por esta fase, que es la fase lútea. Y de ahí que se anida, comienza a producir sus hormonas, su desarrollo y todo. Pero esta fase, que son de 10 a 16 días, ya están protegiendo ese periodo. O sea, fríamente calculado. ¿Mm? O sea, realmente protegiendo la posibilidad de que se anide y que genere vida. Sí. Hablábamos de cambios en el ciclo menstrual y lo podemos ver acá, que hay una fase preovulatoria variable, ¿ya? Que puede ser de 14 días, también de 10 días, 21 días, un mes.
Depende, ¿de qué depende? De lo que está pasando con los ovarios y su respuesta. ¿Ya? La hormona folículo estimulante va al ovario, el ovario puede responder, ¿ya?, de diferentes formas, más lenta, más rápida, ¿ya? A mí tampoco me gusta mucho hablar de ciclos regulares o irregulares, ¿ya? ¿Por qué? Porque en realidad lo que puede ser irregular para una persona, para otra puede ser regular, ¿ya? Si tú aprendes a conocer tu ciclo y lo descubres tal cual, ¿ya? Tal cual es, ya no va a haber irregularidad, ¿ya? Sino que va a ser tu normalidad. Nidia, le hago una consulta, a ver si usted me aclara esta duda. ¿Un mes de la mujer trabaja uno de los ovarios y el otro mes el otro o no? Sí, Entonces, si los dos ovarios fuesen distintos, ¿podrían generar uno y otro mes como intercalado? sí, O estoy...? completamente sí. Ahora Entonces sí, podría aparentar ser un ciclo irregular y sin embargo serlo para esa persona que conoce que un ovario y otro tienen su propio proceder, por así sí, decirlo. y ser su fertilidad totalmente regular, ¿ya? Porque ella va a descubrir eh, su normalidad, ¿ya? Va a descubrir su Por eso esto normalidad. es tan personal y hay que aprenderlo en detalle con la persona, con asesoramiento de una matrona que tenga conocimiento de este método y que pueda estar asesorando correctamente y no solamente leer la teoría, porque si nos Sí, quedamos a los 14 días, a los 10 días o a los 21 días pensando mi periodo es corto, normal, largo, vamos a no equivocarnos con resulta. seguridad. No resulta y bueno, yo creo que mucha de la mala fama de los métodos naturales ya tiene que ver con el método de cálculo matemático, el método del ritmo, también Gino Naus, donde se identificaban los días con cálculo. Ya se hacía un estudio de 3 a 6 meses de los largos del largo de los ciclos y se sacaban promedios, ya para la fase preovulatoria, posovulatoria. Pero en realidad ninguna mujer es como relojito, Claro. ya, y solamente le funcionaba al 30% de las mujeres, o sea, el resto quedaban, lograban embarazo sin saber incluso en qué periodo. Entonces, fue el primer atisbo dentro del conocimiento de los métodos, ayuda, ¿ya? En la observación, pero no determina, ¿ya? No determina. La observación es lo esencial, más que los cálculos matemáticos, ¿ya? Perfecto. Ahora, tú dijiste algo y también vale la pena eh, decir, aclarar. Por ejemplo, si una mujer por alguna circunstancia pierde un ovario, ¿ya? El ovario que queda hace toda la función. Ah, Cicla, ¿ya? bien. ¿Ya? No es, digamos, se pierde, digamos, la No es que deja de alternancia existir un y que periodo, hay un mes que no haya posibilidad de embarazo. No, ese otro ovario asume la pega de los dos y exactamente, produce todos los meses un folículo que sirva para liberarse entonces. claro. Bueno, aquí vemos la fecundación con la anidación. La fecundación que ocurre en la primer tercio de la trompa uterina. Sale el óvulo, perdón, y es fecundado, ¿ya? Y están los nombres, cigoto, ¿ya? Mórula, blastocisto, embrión. Consulta la fertilización, el momento en que el espermio llega al óvulo. ¿Siempre se da estando en la trompa de falopio, como lo vemos en esa gráfica? ¿O podría ocurrir también cuando está, por ejemplo, en el cuerpo del útero? No, ahí en el primer tercio, porque tiene todo un periodo de desarrollo. ¿Te Ajá. acuerdas del cuerpo Usted nos dijo lúteo que los días que se demoraba en y bajar, cocinar y entonces, todo? Sí, si no sí, pasó en ese momento que estaba más cerca del ovario, podríamos decir que recién salía del ovario, ya no no se puede ocurre, generar, no ocurrió. no. Eso es lo que decíamos de que hay puede haber una alteración. Si hay un dispositivo intrauterino, Ujú. este óvulo fecundado, ya como cigoto o como mórula, puede llegar antes al útero cuando no está preparado el ambiente.
¿ya? ¿Qué es lo que le haría, por ejemplo, el dispositivo intrauterino a este ambiente, Nidia? ¿Qué es lo que le produce? ¿Por qué no se puede llegar a anidar, por ejemplo, en ese caso, si ya hubo una concepción? Estará, bueno, se llamará mórula en ese momento tal vez, Ujú, o algunos de estos otros nombres más ujú. técnicos, pero ¿por qué no se podría llegar a anidar? ¿Qué es lo que le hace este dispositivo al ambiente este del útero que le impide la anidación? Actúa como cuerpo extraño, Ajá. ¿ya? Dentro del útero. ¿Qué significa eso? Es como si se te no entrara una basurita al ojo. ¿Qué es Entonces lo lo que quiere hace? expulsar. Sí, y le molesta, se producen, Mm. está alterada la zona con... no hay infección, ¿ya? No es infeccioso, sino que está alterado los macrófagos, los glóbulos blancos, ¿ya? Que, que están, porque sabe que hay algo que no está bien. Entonces, actúan ahí y eso mismo hace que el ambiente no sea adecuado. ¿Mm? Y Entonces, entonces el cuerpo finalmente lo termina expulsando. Por sí. eso es microabortivo de cierta Ajá, forma, porque sí, no se ya se logra había anidar, gestado, no se logra cesárea. anidar, llega antes, o el ambiente está tan alterado que no se logra anidar como corresponde. ¿Mm? No es que, eh, que se incruste o sea, bueno, puede que se desarrolle el embrión bebé y, y que el dispositivo permanezca ahí con el riesgo de provocar un aborto ya en una fase más de mayor desarrollo. Nunca se va a incrustar en el bebé, puede estar en la placenta, puede provocar un parto prematuro, ¿ya? Eh, con el riesgo siempre de la muerte del niño. Ujú. Y eso. Hay ¿Mm? casos en los que el cuerpo igualmente lo identifique como un objeto extraño y lo intente Sí, expulsar al dispositivo por intrauterino. supuesto que sí. O sea, puede generar un daño a la mujer igualmente al ser un dispositivo extraño. No, es que el útero con sus contracciones, sabemos Ujú. que es músculo Claro. el útero, entonces se contrae, aprieta y trata de botarlo. Y bueno, Ajá. la mujer sabe que hay algo y las primeras horas después de inserción de la ubicación del dispositivo en el útero son clave, o sea, puede quedar no en la ubicación que corresponde por esto de la contracción uterina Ujú. o simplemente expulsarlo. ¿Ya? Bien. Otra pregunta que le hago, Nidia, en base a este gráfico que nos muestra, la fertilización. Usted nos hablaba de que este periodo de maduración del óvulo hasta que llega al útero hay un periodo de aproximadamente 10-16 días, ¿verdad? A ver, de 10 a 16, no, esa es la fase posovulatoria, Ujú. ¿sí? Después de que se expulsó el óvulo. Sí, sí, de que ocurrió la ovulación. Perfecto. Y dentro de esos días, ¿Mm? ¿cuáles serían? Porque vemos ahí en la gráfica día 1, día 2, 3, 4. ¿Cuántos serían aproximadamente los días en los que sí estaría fértil y capaz de ser, eh, o sea, de generarse esta unión entre el espermio y el óvulo? El ¿Cuántos días óvulo, podríamos hablar de algo genérico de días o ya, no? por ejemplo, acá, en esta imagen, sale el óvulo y no hubo unión, ya no hubo coito, no hubo actividad sexual, no hay espermio, el óvulo vive 24 horas 24 horas nomás. y se desintegra y se reabsorbe en la trompa uterina. Ajá. 24 horas. Entonces, los días fértiles realmente de la mujer no son tantos. No, eso lo Son vamos a ver con escasos. otra gráfica. Bien. ¿Ya? O sea, la fertilidad como tal es compartida. ¿Ya? Como tal. ¿Ya? Bueno, ahí vemos unas imágenes de desarrollo embrionario. ¿Ya? Como de repente, bueno, yo pongo estas imágenes que son muy precoces, ¿ya? De las 3 semanas, 4 semanas, ¿ya? Hasta las 8 semanas, ¿ya? Porque generalmente, ni siquiera 8, sí, 8, la mujer todavía está dudando si está embarazada o no, ¿ya? Dice, chata, las primeras semanas dicen, me va a llegar la regla, no me llegó una semana y media de atraso,
Después llego Tutankamón, a segundo mes, capaz que me llegue. ¿Y quién está adentro? ¿Quién está adentro? Y Está mientras este tanto, bebé. hay alguien. Alguien ahí, ¿cierto? Este bebé que se está desarrollando. Entonces, ese periodo que parece que está inescrutable, que nadie velado completamente, bueno, tenemos un ser humano desarrollándose. ¿Mm? Y ahí lo Que tenemos. igualmente vamos a entender que para una mujer esas primeras semanas de embarazo, por lo común, lo único que suele alertarla es la ausencia de la regla. No hay algún otro síntoma A eso voy, que vayan a notar a eso lo voy. que está No me ocurriendo. llegó la regla, puede que me llegue, llevo una semana y media, llevo 2 semanas, No pero es ya, tanto, tal vez le pregunto ahí porque una cosa es la experiencia personal que uno tiene en la maternidad, pero usted como matrona que nos pueda decir, Nidia, si es como muestran las películas que las náuseas, los dolores de cabeza y ahí se dan cuenta que están embarazadas realmente, ¿eso ocurre, es frecuente o es la ausencia de la regla en la mayoría de los casos la nomás? ausencia de la regla, a veces, ya al tercer mes, eh, puede ser un malestar general que incluye digamos, el- que se confunde muchas veces, Con se una sabe que apendicitis, no con el hígado, un dolor de hígado fuerte. claro, el hígado que ya la comida está, que digamos que antes me gustaba, ¿cierto? O comer la mantequilla y todo me da una náusea o un dolor en el costado. Entonces, muchas veces se sospecha o se llega a creer que hay un bebé por este malestar, pero bueno, sabemos que toda esta fase de los 3 primeros meses ya el útero hay mínimo de cambio, ¿ya? Por lo tanto no tiene nada que ver con los genitales, ya bueno, excepto la falta de regla, más bien una sensación general. Hay mujeres que describen, ¿ya?, que ellas desde el momento de la concepción sabían que estaban embarazadas. ¿Ya? Yo lo creo. ¿Por qué? Porque, o sea, del momento de la fecundación se insufla un alma, ¿cierto? Ya comienza a Entonces, ¿por qué uno no podría tener una sensibilidad a... captar otra alma que está en ella, O ¿ya? sea, hablemos también de que hay personas con esa sensibilidad mayor que otras a, por ejemplo, el mundo espiritual, a sentir la presencia de los ángeles, las almas del purgatorio. ¿Y por Mm. qué no sentir la presencia de que ya está un hijo gestándose, darse cuenta que el soplo de Dios permitió que una alma se anide creciendo en el cuerpo de uno? Entonces, Claro. puede ser también. Sí, sí. Mira, yo en un comienzo decía, ya. Era bien ¿Qué dato incrédula. científico me Ya muestra esto? era muy, muy, muy cuadradita. Entonces, pero después con los años y como esto se repetía, no es muy, muy frecuente, pero sí se repetía de vez en cuando. Bueno, y yo con mi conversión, además, sí, pues, claro que sí. Claro, por supuesto. Mm. Y este nuevo ser humano se está desarrollando y, bueno, esta imagen maravillosa, ¿cierto? Soy feliz, me dejaron nacer, ¿ya? Es un proceso, la, el ciclo, ¿ya?, que puede terminar de dos formas. Ciclo menstrual, con un embarazo, con un bebé, o con una menstruación, ¿ya? Entonces, si termina con un bebé, son 9 meses, tú lo sabes. Si es una menstruación, el ciclo es de, ¿cuánto? No sé, relativo, ¿ya? 28, 30, un poco 30, más. poquito O algunos más. más cortos. Sí, Pero, 24 como mínimo, ajá. 24 días como mínimo. Menos de 24 es sospecha de que no hay ovulación. O sea que hay algún tipo de afección en la mujer por lo cual es... o sea, un problema de salud, porque una mujer que no ovula es que hay algo en el organismo que no funciona bien, se diría. Claro. Ya, entonces como para resumir, los métodos naturales de regulación de la fecundidad nos permiten el conocimiento de las leyes de transmisión de la vida, el respeto a la fertilidad y el descubrir el valor de la fecundidad. O sea, también es una invitación, pero nos permiten
¿te acuerdas cuando hablábamos del crecer en el amor, de que debíamos ir creciendo en santidad, teníamos un llamado a la santidad? Bueno, es también el descubrir esto de que dentro de nosotros existen leyes, ¿ya? Y que debemos conocerlas, respetarlas. Y yo encuentro también, Iria, que esto de, si hablamos de crecer en el amor, crecer en la santidad, va relacionado con crecer también en el conocimiento. Así como el crecimiento de la persona está en aprender también más. No en ignorar cada vez más cosas, sino en que asimilemos más conocimiento. Dentro de la familia, dentro de la pareja, en el ámbito conyugal, el conocimiento mayor de los esposos también es un signo de crecimiento. Aunque no todas las cosas que uno conozca sean bonitas, pero sí es un signo de crecimiento, porque es un descubrimiento de la otra persona y también descubrimiento de uno mismo en cómo actúa en relación al otro. Entonces, poder decir, a ver, Dios me ha dado estas leyes naturales que Él imprime en las características de la biología humana. De la feminidad, de lo que es ser mujer. Así es. Entonces me da la posibilidad de conocerlas. O sea, esto que usted nos contó en un programa anterior de cómo con todas estas cosas que ocurrían en el mundo, de la explosión sexual y que la iglesia invitaba a los médicos a estudiar un poco más el cuerpo para entender este ciclo de la fecundación, de la fecundidad, vamos a decir mejor. Entonces se puede conocer más el cuerpo y se puede conocer más a uno mismo. Y lo lindo es que esto, al ser algo que se vive en pareja, permite que las dos personas también se conozcan en esa dimensión. Decir, a ver, tu cuerpo, tu biología también tiene características hermosas que te permiten algunos días ser más fértil que otro, en el caso de la mujer, y que es bueno conocerlo y tener noción de ello porque permite que uno no tenga esa cerrazón a la vida y método anticonceptivo, inmediatamente acuda a eso. Claro. Bueno, es una apertura a la fe, ¿ya? A creer en el otro, a creer en la voluntad de Dios y que también es creer en sí mismo, ¿ya? Lo que tú decías recién es tenerse fe, uno, de que se puede. Bueno, yo trabajé enseñando los métodos naturales 6 años así, solamente en eso. Ya los primeros años de mi profesión me dediqué a eso. Y me preguntaban, bueno, ¿quién puede llevar este método? Yo me acuerdo que al final aprendí, uno no, bueno, toda experiencia va con el tiempo, a responder, bueno, todos los que se aman, ¿ya? Porque era como la gente con cuántos estudios, con menos estudios, si sabe leer, si no sabe leer, no, la respuesta es los que se aman. Los que se aman y están dispuestos a decirle sí a Dios, al plan que Él tiene. Nos dio este regalo tan bonito de poder hoy en día conocer esto. Entonces, si amas a la otra persona, juntos también conocen esta otra dimensión de su ser. Claro. No somos solamente seres espirituales, claro. O sea, muy bonito la dimensión espiritual del otro, tus características emocionales, espirituales, pero tus características físicas también hay que decirle al otro para conocerlo. Sí. Bueno, y ahora esto, como decía, que solamente se necesita amar, es porque además el patrón ovulatorio, o sea, el llegar a descubrir el periodo fértil es muy fácil, ¿ya? Es muy evidente. Dice, hay una aparición evidente de las características, aumento progresivo, duración de 4 a 8 días y disminución brusca de qué, ¿ya? ¿De qué? ¿Cuál es el patrón ovulatorio? ¿Ya? Es un flujo, ¿ya? Por los genitales de la mujer. O sea, el estrógeno, o sea, el folículo cuando está madurando, está desarrollándose, provoca que en el cuello del útero, ¿ya? Se desarrolle, vuelvo a repetir, se produzca, ¿ya? Un flujo que baña la vagina de la mujer, ¿ya? Y le cambia el pH, lo hace adecuado para que los espermios sobrevivan, ¿ya? Es
de aparición evidente, ¿ya? Es muy obvio, ¿ya? Aumenta progresivamente en cantidad, elasticidad. Es un flujo mucoso, ¿ya? Duración de 4 a 8 días y luego, al final de los días, disminuye bruscamente, ¿ya? Como decíamos, el objetivo es facilitar la sobrevida de los espermios, cambiar el pH de la vagina de la mujer, protegerla. Cuando no hay ovulación, cuando ha desaparecido este flujo mucoso, el cuello del útero está completamente cerrado para que no hayan infecciones, porque el útero es una puerta abierta al cuerpo de la mujer, ¿ya? Por lo tanto, este flujo tiene el objetivo de proteger, facilitar la sobrevida de los espermios, ¿ya? Entonces decíamos que el óvulo vive 24 horas, pero los espermios en el cuerpo de la mujer pueden vivir hasta 5 días. Bien. Hasta 5 días, ¿ya? O sea, en el caso de que la pareja tenga relaciones, en un día de que la mujer no es fértil, o por ejemplo, el óvulo, habíamos dicho que ya no está en el lugar adecuado para que se produzca la fecundación, Sí, ha muerto, ha desaparecido, se ha desintegrado. Se ha desintegrado. Entonces suponemos, por un lado, esta mucosidad ya que facilitaría la vida de los espermios no está. Claro. A los espermios no avanzarían mucho más tampoco, no llegarían a esa altura de las trompas de falopio porque no está esa mucosidad tampoco. Es porque hay una barrera. Ya ese es el flujo Bien. mucoso más espeso. O sea que hasta el espermio tampoco avanzaría dentro de lo que es... Ya. Está todo fríamente calculado. Bueno, aquí vemos el ciclo menstrual explicado desde la menstruación, ¿ya? La menstruación es el fin del ciclo. Está acá como mera... Es como una expulsión de este óvulo que ya no se anidó. No, es la expulsión del endometrio, la capa interna del útero, ¿ya? Que ya no va a cumplir funciones de nido. Bien. Para que se anide el embrión. Que fue lo que se preparó durante determinado tiempo por si anidaba. Exactamente, se prepara todo esto, lo vamos a ver también en una diapositiva más adelante. Pero yo quiero dejar claro que se da inicio el ciclo con la menstruación como para que uno se haga una idea, pero en realidad la menstruación es el final. El final, ¿ya? Entonces, el ciclo comienza, después viene un periodo seco donde el ovario está inactivo, luego comienza la fase fértil, ¿ya? Donde hay un periodo de máxima elasticidad en el patrón mucoso. Después hay 3 días que se consideran también con posibilidad de fertilidad porque no se tiene la certeza si el útero está totalmente cerrado. Hay y por la sobrevida de los espermios también. Y por la sobrevida de los espermios, ¿ya? Por lo tanto, se considera también fértil. Y de ahí viene la fase de días infértiles, ¿ya? Que es cuando está volviendo el ovario a hacer todo este proceso de... No, acuérdate que en ese periodo está el óvulo fecundado yendo hacia el útero. Perfecto. O sea, es maravilloso. Está volviendo. Entonces, en esa fase fértil no hay posibilidad de embarazo. Sabemos que si hubo embarazo ya fue, ¿ya? Esa fase infértil. Entonces, fue la fase fértil, ¿ya? En la fase infértil ya no pasa nada, ¿ya? Y vemos el tipo de flujo o moco cervical, el estrogénico, que es la fase preovulatoria de maduración de folículos, y lo progestativo, la fase posterior a la ovulación, donde están, acuérdate, esos días infértiles. Como está más viscoso, se ve como una pared, en cambio, en la fase estrogénica, son como hojas de lecho, se dice. Y es porque, bueno, esto está en microscopio, como hacen canales para llevar a los espermios, ¿ya? O sea, todo facilitado. Las rutas. Las rutas, exactamente. Y nuevamente al esquema, dice,
un preovulatorio donde están los estrógenos, la mucosidad de duración variable, un posovulatorio donde está la progesterona, la temperatura sube unas décimas de grado, ya que nos puede también ayudar a darnos cuenta de la ovulación. Es una duración constante, de 10 a 18 días, dice ahí, ¿ya? Bien. Volvemos a repetir el esquema, que todo viene desde el cerebro hacia los ovarios, ¿ya? En el cuerpo de la mujer. Recordamos que esto es desde la pubertad hasta la menopausia, ¿ya? Climaterio. De ahí los ovarios quedan inactivos. Que igualmente entender esto de que la menopausia de la misma forma es variante para cada mujer, no es que podamos decir a tal edad les va a venir la menopausia, sino que y es un proceso que puede tomar más o menos tiempo también dependiendo cada mujer. Sí, completamente. Otro esquema donde vemos lo mismo, ¿ya? En diferentes lugares, y podemos ubicar también lo que nos faltaba en las otras diapositivas, que es el cuerpo del útero y cómo el endometrio crece. ¿Ya? Una fase preovulatoria, ¿cierto? De estrógeno, de progesterona, donde se llena de sangre, ¿ya? Y hasta que luego, cuando ya se comprueba, ¿cierto? O sea, la fase lútea termina, ¿ya? Donde el cuerpo lúteo va liberando la progesterona, desaparece, el endometrio cae y esa es la menstruación. ¿Ya? ¿Sí? Perfecto. Bueno, el método de la ovulación o método de Billings, insisto, esto es un esquema, es como para captar, no empiecen a practicarlo solamente con esta gráfica. Imagen. Sí, aquí está muy claro ya cómo se puede usar para postergar embarazo. En la fase preovulatoria, cuando ya se ha aprendido muy bien el método, ya se puede tener relaciones en la noche, día por medio, esperando el momento del patrón mucoso, cuando comience. Y en la fase posovulatoria, ya los días infértiles, cuando ya ocurrió la ovulación, pueden ser todas las noches o a cualquier hora del día. ¿Por qué se ocurrió? En la ovulación, ya ocurrió, ¿no? ya fue. ¿Ya? En la primera etapa estamos esperando, ¿ya? La segunda ya... Y para que además uno no confunda el signo este de la mucosidad, que es el signo visible, entonces por eso no en cualquier momento, sino en las noches y día por medio, para... espaciando. ¿Por qué? Porque ya puede estar por efecto de la relación sexual con flujo todavía, ya no mucoso de su cuerpo, sino de semen. Por lo tanto, tiene que genere aprender confusión con la mucosidad y... con el inicio del ciclo, ¿ya? Del patrón mucoso, ¿ya? Del ciclo fértil, ¿ya? Entonces, por eso tiene que ser alternado, ¿ya? Muy bien. Estamos dando muchos detalles, creo. Bueno, y para lograr embarazo, ¿ya? Obviamente en la fase fértil, ¿ya? Y en cualquier momento. Y yo creo que es un método completo y es, lo decíamos en un comienzo, para regular la natalidad. O sea, si quieres un embarazo, si no quieres un embarazo. Pensando en embarazo como una nueva vida, un hijo. Si quieres lograr tener un hijo, si no quieres lograr por las circunstancias. O sea, de hecho, si no quieren, porque esto justamente lo lindo es que lo vivan juntos como pareja. Sí. Ahora, esto por los motivos correctos, justificados, con una recta intención, ya realmente no se puede tener hijos porque nuestro hijo más pequeño, no sé, tiene menos de 2 años, 3 años, por lo tanto sería un poco complicado, pues si hay problemas económicos, si hay problemas de salud, podría ser una buena justificación. Hay matrimonios que deciden tener los hijos muy seguidos para que sean muy unidos y aclanados, por decirlo,
y esperan 2 años no más, ¿ya? Pero hay otros que sí deciden ya espaciar más tiempo, ya por diferentes circunstancias. Entonces, aprender este método lo lleva, por una parte, a tomar decisiones, tal como bien tú decías, como pareja, ¿ya? Y al mismo tiempo totalmente independiente, ¿ya? Igualmente yo sugeriría, es percepción mía, Nidia, que esto de la pareja, de pensar realmente cuáles son los motivos de peso para no abrirse a la vida, para no tener hijos, es algo que se tiene que conversar en la pareja, pero siempre igual a la luz de la fe. ¿Qué motivo es realmente tan importante para que no caigamos en egoísmo? Y que no busquemos cualquier excusa muy simple para decir, no, no tengamos hijos y que dejemos que pase el tiempo y que querramos tener todo tan controlado y estructurado. O con un guía espiritual, un sacerdote, algún consagrado, que pueda acompañar espiritualmente al matrimonio, para también conversar un poquito esto que es importante, pensar qué cosas son tan importantes para impedir la apertura a la vida. Sí, A ver, no es impedir la apertura a la vida, pero es intentar regularla en base a este método también. Entonces, ¿qué es sí. tan importante para que distancie un embarazo de otro? ¿Qué impedimento tan grave puede haber? Porque justamente este deseo de control que tiene la persona también al tener una herramienta, eh, ya sea de conocimiento, pero igual es una herramienta, eh, es importante pensarlo desde el tema de cómo evitar caer en el egoísmo de querer todo controlado. Que de hecho me imagino que cuando a usted le preguntaban de este método, cómo hay que hacer para poder practicarlo, quién lo puede poner en práctica, es porque quién puede controlarlo perfectamente para que esto ocurra cuando yo quiera y como yo quiera y no de otra manera. Sí, bueno, sabemos y por eso lo conversamos previamente en los otros temas, ¿cierto? Hicimos toda una preparación de que tenemos que vivirlo de acuerdo a nuestra fe, o si no pasa a ser un método más. Va a ser ¿Ya? otro método anticonceptivo y no un método de regulación. Claro, va a ser un método más automático, más, sí, con mucha independencia, y yo creo que eso también hay que valorar, y era lo que yo iba a decir, esto de que tú lo aprendes y te sirve para el resto de tus días, ¿ya? Hasta que llega la menopausia. Ahí hay que aclarar algunas cosas. Entonces, igual si si tienes un hijo en el posparto, también hay que dar énfasis en algunas cosas, o sea, hay que modificar algo. Pero te da una autonomía como pareja, ¿ya? Como matrimonio, en el sentido de que ya no tiene que sacar el dispositivo, suspender el anticonceptivo, la píldora, ¿verdad? Eh, el método, digamos, artificial no lo tiene que suspender, sino que simplemente tiene que, como pareja, tomar la decisión, como matrimonio, tomar la decisión en el ciclo, ¿ya? En el momento que ellos decidan. Ahora, esto que está moviendo al matrimonio a postergar o a lograr un embarazo, debiera ser, debiera estar claro como una apertura a la vida. Hablábamos de lo unitivo y lo procreativo siempre presente, ¿ya? Que el acto sexual sea fecundo, ¿ya? Si la pareja está todavía en el periodo fértil, ¿ya? Si la mujer está en este periodo en una edad de concebir, ¿ya? Tiene que el acto sexual estar abierto a la vida, ¿ya? Procreativo, unitivo y procreativo. Ahora, si hay un motivo, como lo que decíamos, la edad del hijo, problemas económicos, problemas de salud, eso lo tienen que evaluar los matrimonios. Ahora, a la luz de la fe, ¿cierto? Con, con una claridad de que son co-creadores, o sea, no es algo mío propio, sino que estoy dentro de un plan de Dios, ¿ya? Dios conmigo, con nosotros que estamos unidos en el amor, ¿ya? Por lo tanto, es una gran responsabilidad. ¿Mm? Y yo me quedo mucho también, Nidia, con esta experiencia que usted contó de cómo, claro, tal vez la primera reacción que uno podría tener si está abierto a la vida
es de miedo, de temor, de que cómo voy a Mm. hacer, porque la sociedad ve que tener más de 3 hijos es una locura, es una multitud de hijos. Y sin embargo, nunca dejan de ser una bendición, porque si Dios permite ese don y, ¿cómo dijo que era? Don y tarea. Y tarea, que es justamente cada uno de los hijos, Mm. entonces porque Dios a uno lo cree capaz de poder llevar a cabo eso. No porque uno sea muy fuerte para poder hacerlo, sino porque Él da la gracia. Claro que sí. Es exactamente eso. Dios nos está capacitando, ¿ya? Para llevar esta tarea, Y ¿ya? también nos va formando a través de este método, encuentro quien lo pone en práctica, porque tiene estos periodos de abstinencia que le hacen tan bien también a la pareja. Mm. Darse cuenta que la sexualidad vivida con apertura a la vida, pero también dándose cuenta de este conocimiento que hay que tenerse el uno con el otro y el respeto mutuo, porque claro, algo que tal vez no se alcanzó a mencionar acá, pero esos días fértiles es cuando también uno está con más deseos de tener relaciones sexuales dentro de la pareja. O sea, bueno, la mujer, el hombre en realidad por sus características pero la mujer va a verse de una manera que se sienta con más deseo de tener relaciones en la etapa fértil que tal vez cuando está en la etapa infértil. Mira, mucho se dice de eso y que por lo mismo es un método que produce, no sé, molestias. A ver, es como en el sentido de sufrimiento en esto de lograr de que la mujer no tenga o que se frene este impulso sexual, ¿ya? Pero está bien claro de que nosotros no somos solamente un cuerpo, sino Claro. que somos seres humanos, ¿ya? No estamos al nivel de solo la parte corporal De lo animal, biológico, el que no respondemos instinto, al impulso nomás. sí, sino que también las otras fases del ciclo menstrual también pueden ser logradas con mucha satisfacción, ¿ya? Se habla también que la etapa previa a la llegada de la menstruación también tiene un periodo de máximo placer o de deseo sexual para la mujer. O sea, se dicen muchas cosas y tenemos que pensarlo también de que no todos somos iguales. Y de Entonces, cómo es la vida en la pareja. sí, se transmiten muchas cosas que a veces son erradas, ¿ya? Ahora, si nosotros nos atenemos de que solo el placer sexual está en el periodo fértil, ¿ya? ¿Qué pasa entonces con las mujeres a las cuales ya les llegó su menopausia? Nunca ¿Ya? van a tener placer sexual entonces. Sí. A lo mejor quizás la situación va a ser un poquito más difícil para el varón, para entusiasmar a la mujer en cuanto a la actividad sexual, pero eso ya es un asunto que ellos como pareja tienen que ver. Compete a la dinámica de la pareja también en Sí, ese aspecto, cómo viven, el interés, la atracción el uno por el otro. claro, la complementariedad. Ahora hay que pensar también, y bueno, estamos entrando en un terreno como muy íntimo, pero este periodo de abstinencia no se puede vivir como algo que los enajene, que los separe, o sea, cada uno en una pieza, o digamos, sino que se tiene que aprender a vivir como en un estar juntos, sin unión, ¿ya? Como pololeo a la antigua, ya como, porque ahora, Desarrollando otras dimensiones de la relación exactamente, esponsal, tiene, no la parte del coito. sexual como tal, el coito. Sí, entonces es un gran desafío a la expresión del amor de otra forma. Ahora eso le hace mucho bien, a veces, ¿no es cierto?, a las parejas que ya han tomado una rutina y que las mujeres, bueno, algunas de ellas se están sintiendo de que, pucha, ya, si yo tengo o no tengo ganas, igual va a ocurrir el acto sexual, porque es parte de mi rol como mujer. Y en realidad eso se escucha, ¿eh? O sea, en cuanto a yo, mi labor profesional, se dice, no, sí, yo, es parte de mi rol, ya, pero esto es como un poco refrescar esa relación de pareja y construir de nuevo una nueva forma de relacionarse, ¿ya?
De paso digo que esto de enseñar los métodos muchas veces dio testimonio muy lindo, o sea, maridos que decían, chuta, me cambió la señora. O sea, esto en realidad mi mujer con el uso de las píldoras y todo, estaba muy apagada sexualmente y cuando llegamos a los métodos naturales, cambió completamente, volvió a ser mi pareja como mi complemento y yo estoy feliz. Los varones lo decían. Más aún, ya, bueno, la ideal es que el aprendizaje sea en pareja, ya, que no sea la mujer solo la que esté llevando el método, sino que Y que tenga que solamente informarle al hombre, hoy sí, hoy no, en este momento, sí, sino que lo lleven juntos también. claro, entonces muchos de ellos decían, sí, yo voy viendo los registros, pero yo ya me doy cuenta solito cuando está, porque por las características de la mujer, yo solo ya sé que está el periodo fértil y que tenemos que relacionarnos de otra forma. Entonces comienza una comunión de almas ya de otra forma, quizás volviendo a pensar en Tobías y esto de estar juntos y vivir de otra forma, o sea, como hermanos. La recta intención. La recta intención, otra vez. Así es. Bueno, entonces es una gran invitación a conocernos plenamente, la mujer conocerse plenamente, ya no anularse, ya porque los métodos artificiales anulan lo que es la mujer, la bloquean sus hormonas, ya alteran su cuerpo y a la vez conocerse en pareja, o sea, tal cual son, ¿no? Tal cual son, que el amor ame, que el hombre ame a su mujer tal cual es. Entonces, este es el regalo, se podría decir, de poder conocer el método de Billings, que uno puede crecer en el conocimiento en diversos aspectos, en la relación en la pareja, no solamente con lo físico, para controlar o no la natalidad, sino estamos hablando de unir la pareja más, abrirse a la vida, buscar realmente adherir al proyecto de Dios. Sí, una En otra dimensión. oportunidad seguramente, Nidia, si le parece, podremos hablar también de justamente por qué es tan nefasto y por qué la Iglesia dice que los métodos anticonceptivos son la falta un mandamiento que es atentar contra la vida. Que podamos hablar un poquito de eso y también no solamente en el tema de lo abortivo, sino en los daños que le pueden producir a la persona o por qué la alejan de su naturaleza humana en este control que queremos tener sobre toda la dimensión nuestra, si le parece, para otra oportunidad. Sí, quizás lo último podría ser de que los métodos artificiales, bueno, el gran cuestionamiento que yo le he hecho es que la mujer está con toda la responsabilidad del hijo, ¿ya? Es como una mochila. Todo lo que es la fecundidad, la fertilidad, es su responsabilidad. En cambio, los métodos naturales hacen que el hombre comparta ya este don, ya este regalo de Dios. Ahora, si nosotros alteramos este regalo de Dios, ya obviamente nos vamos a autodestruir, nos vamos a deshumanizar y es lo que estamos viendo. Ya, yo creo que entrar en estos detalles dolorosos de lo que uno ve, como la gente va destruyendo su vida y va logrando frustración, angustia, muerte espiritual, no sé, muy, muy doloroso. En cambio, si tú construyes con el respeto, con este amor que se expresa no solamente en lo físico, sino también en lo espiritual, ya esta comunión de almas, sabemos que lo otro está mal, está muy mal, y que es producto de la creación del hombre, de la investigación del hombre, ya para separar, para dañar, para lograr una autonomía, ya, y dejar de lado a Dios, ya. Y dejamos de pensar en esto, Nidia, como que la fertilidad es algo malo. Sí. Dejar de verlo como algo de lo cual uno se tiene que sentir culpable. Y como usted bien dice, Nidia, de que sea solamente responsabilidad de la mujer. En cambio, viendo la fertilidad, esta característica biológica que Dios nos ha dado como una bendición, como un regalo, un don,
y que se puede vivir y se debe vivir en esta complementariedad del hombre y la mujer, como dijimos en otro programa, son distintos pero complementarios. Sí. Cada uno maravilloso en sus características. Con esto de que la mujer envuelve al hombre, habíamos dicho, tomando textos de San Juan Pablo II también, y la mujer puede crecer, pero no sola, no queriendo controlar todo, porque ese no es el papel ni las características femeninas, Sí, sino sí. amando, complementándose con el hombre. Sí, eso es. Muy bien, Nidia. Entonces, para un próximo programa, si Dios permite, también podremos hacer alguna oportunidad de una transmisión con preguntas y respuestas que tengan quienes nos acompañan por redes sociales y por Radio Madre de Dios. Pero esta sería la introducción al método Billings. Quien quiera conocerlo profundamente para aplicarlo en su vida, pedir asesoramiento, pueden ponerse en contacto también con usted, Nidia, para poder recibir ayuda de cómo atenderse personalmente, como dijimos esto, y desde su experiencia, su pareja, poder construir esta apertura a la vida con los métodos que la Iglesia también nos enseña y nos pone a disposición. Sí, por supuesto. Le pido entonces una oración, Nidia, para que nos vayamos despidiendo de este programa y para darle gracias a Dios por esta serie que hemos podido realizar. Ya, bueno, te damos gracias, Señor, por la oportunidad de hablar, ¿ya?, de lo que ha sido tu acción en cada uno de nosotros, ya en este proceso de vida, de conversión, de crecimiento, que nos ha llevado a valorar la vida de otra forma, nuestro ser hombre, ser mujer, ¿ya? Gracias, Señor, porque tú, con tu inmenso amor, nos llamas a vivir en santidad, ¿ya? Y te pedimos que esta gracia, ¿ya?, que es el amor de Dios, nos inunde y nos permita llevar a cabo esta invitación. Por eso decimos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En nombre del Padre, Del Hijo y del Espíritu Santo. Muchas gracias, Nidia, por todo lo que nos ha enseñado, todo este tema que ha compartido con nosotros. Y si Dios permite, nos encontraremos en otra oportunidad para seguir hablando de estos temas tan interesantes acerca de lo que es el amor y la fecundidad. Sí. Hasta la próxima oportunidad, entonces, Nidia. Hasta la próxima oportunidad.